a seguir con el tema de corazón de campeón, pero ¿cuántos saben que hay muchos héroes sin medalla? Mujeres y hombres caminando por ahí sin reconocimiento. Hombres y mujeres comunes que en algún momento determinado de sus vidas tuvieron que tomar acciones valerosas para salvar la vida de ellos mismos o de los demás. Es más, aquí están sentados mujeres y hombres comunes y corrientes, pero que han pasado procesos en su vida, que han tenido que agarrar mucho valor y mucha fortaleza en Dios para salvar su alma y la vida de muchos. ¿Cuántos héroes están aquí esta tarde? Los héroes que vemos en las películas no son los mismos a los héroes de la vida real. Una mamá puede ser un héroe cuando salva de las garras del infierno a un hijo. Y Dios anda buscando ese tipo de padres, ese tipo de jóvenes, ese tipo de hombres y mujeres valientes para las cosas de Dios, que puedan salvar de las garras, que puedan salvar la vida de los demás de las garras del infierno. Quiero comenzar con contarte una historia de una madre que leí en un libro que se llama Un lugar especial para ti, donde ella en el año 50 fue perseguida, ella y todos sus hijos, en Grecia, porque se había multiplicado la guerrilla en el lugar montañoso donde ella vivía. Y obviamente ella no quería que la guerrilla se llevara a sus hijos. ¿Cuántos vienen de países donde ha habido guerrilla? Y sabemos lo que eso significa. Ella estaba en un momento determinado donde quería esconder a sus hijos de la guerrilla. Y dice la historia del autor de este libro, que era uno de sus hijos, que se vino a Norteamérica gracias al valor de su madre, que en el día que ella había planeado todo, la huida, porque ya habían matado al padre, ella planeó la huida, la salida de Grecia entre las montañas rocosas. De ella y de sus hijos llegó la guerrilla. Entonces, cuando ella estaba planeando ya la huida, tuvo que tomar la difícil decisión de encaminar y enviar a sus hijos solos para salvar la vida y quedarse ella para hacer de distracción a la guerrilla. Y dice que cuando iba subiendo a la montaña, su madre le iba diciendo: ustedes lo van a lograr, Dios está con ustedes, suban más alto a la montaña, que del otro lado les espera la tierra prometida de libertad, la tierra de promesa de libertad. Y dicen que todo él y todos sus hermanos subieron lo más rápido que pudieron. No pensaron qué iba a pasar, no pensaron qué le iba a suceder a su mamá, sino por amor y obediencia a su madre lo hicieron. Cuando ellos voltearon y ya estaban del otro lado, se dieron cuenta que la madre se había quedado atrás. Años después, cuando ellos estaban aquí en Estados Unidos, se enteraron que su madre había sido encarcelada, torturada y después ejecutada. Pero fue ese acto de valentía, de amor que ella hizo, que ahora ellos viajan por el mundo dando charlas de fe y de tenacidad como el de su madre. Hoy se necesita, y Dios está buscando mujeres campeonas y mujeres y hombres campeones que quieran entregar su vida por los demás. ¿Cuántos estarían dispuestos a entregar su vida por alguien más de su familia? Levanta la mano, ¿tú estarías? Tal vez hoy en el mundo que vivimos ya no se requiera que tú literalmente mueras por alguien más, pero Dios sí está buscando a mujeres y hombres que quieran disponerse a sacrificarse por salvar el alma de sus familias. Estamos viviendo en tiempos donde nuestra tenacidad y nuestra valentía para las cosas de Dios está siendo probada, porque la maldad en el mundo ha aumentado y se necesita ser muy valiente para permanecer en el camino de Dios. Y hoy quiero hablarte de un hombre muy valiente en la Biblia, que es una de las historias favoritas de mi esposo y mía, que es José el soñador. ¿Cuántos han leído la historia de José el soñador? Levanta la mano, quiero ver si la mayoría han visto alguna serie, alguna movie acerca de él. José el soñador es un campeón. Tenía el corazón de campeón. Vamos a leer lo que dice la palabra en Génesis 39, 1, 2.
Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era oficial del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Diga conmigo, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy. Mientras José vivía en la casa de su amo egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José tenía una fe inquebrantable, porque a pesar de los sufrimientos de su vida, él permaneció apegado a la presencia de Dios y a su voluntad. Cuando nosotros tenemos a Dios de nuestra parte, a pesar de que las circunstancias te puedan meter en un pozo, te puedan traicionar, te puedan mentir, te puedan literalmente vender tu vida como si no vales nada, pero cuando tú reconoces que Dios está contigo en medio de la prueba, no te vas a rendir, porque tienes la revelación que Dios está contigo, y si Él está contigo es todo lo que necesitas en tu vida. Hay personas que no florecen en medio del fuego. Hay personas que paran de avanzar cuando están en medio de la crisis. Hay personas que abandonan su llamado y su propósito cuando están en medio de la crisis. Hay personas que se dan por vencida en su matrimonio en medio de la crisis. Hay personas que no siguen avanzando hacia su destino, pues en medio de la crisis parecen momias que se quedan a la mitad del camino. Pero la palabra de Dios nos enseña que es en la oposición de la vida donde más vamos a crecer y vamos a florecer. Cada vez que tú te encuentras en una situación de oposición es porque estás a punto de lograr tu meta. ¿No te has dado cuenta que después de una crisis llega una gran victoria a tu vida? Pasas una racha financiera, pero después se viene la bendición. Y por eso es que nosotros no podemos vencernos o dejarnos acobardar por medio de los problemas. José tenía muchas razones por qué rendirse. Sus hermanos le tenían envidia, sus hermanos no creían en él. Su padre, que lo amaba y le regaló un manto tan bonito y profético, tampoco salió mucho a buscarlo, que digamos. Fue vendido. Y después de estar con el faraón, ustedes saben qué es lo que pasó. Fue a la cárcel, ¿verdad? Y después de la cárcel llegó al palacio. Pero fue un proceso. Dile a la persona que está a tu lado: estás en un proceso. Estás en un proceso. Y hoy te quiero hablar de 3 cosas que Dios le mostró a José para que todo campeón las reciba y las crea. ¿Las quiere escuchar? Número 1, Dios estaba con él. Dile a la persona que está a tu lado: Dios está contigo. Él era su compañía. Él no estaba solo en ningún momento. La palabra de Dios dice que es porque la presencia de Dios era su compañía, que a pesar de las pruebas todo le salía bien. José hubiera podido ser vendido a cualquier postor, pero fue vendido al segundo en comando de todo el ejército de egipcio. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito, amén. Un propósito grande y sobrenatural. ¿Y sabes qué? Dios no es como los amigos comunes y corrientes humanos que fallamos, que tenemos. Eso es lo que distingue la amistad de Dios con el hombre a la amistad de un amigo terrenal. Que la amistad de Dios es para siempre. Que la amistad de Dios no traiciona ni no hiere. Que en eso es lo que distingue Dios de los amigos. Que Él nunca te abandona. Que aunque estés en el suelo, Él permanece contigo en todo momento. Él no se va de tu lado cuando tú le fallas. Él no se va de tu lado cuando tú te sientes derrotado. Él no se va de tu lado cuando estás pasando una crisis. Él nunca te abandona cuando no tienes nada que dar. Un amigo tal vez es por conveniencia en un determinado momento de tu vida, porque tienes algo que ofrecer. Pero Dios siempre permanece a tu lado. Escuchen, jóvenes que están aquí, nunca cambien
la amistad con Dios por la amistad de amigos del mundo. Porque el mejor amigo de un campeón siempre será Dios. Dile a la persona que está a tu lado: el mejor amigo de un campeón siempre será a Dios. No existe nadie sobre esta tierra que te pueda amar como te ama Él. No existe nadie que va a dar la vida como la ha dado Él. Por eso nunca puede uno poner a los amigos antes que a Dios. En mi caminar he tenido que ser probada muchas veces entre escoger obedecer a Dios y ponerlo como en primer lugar en mi vida, o complacer a mi familia y amigos que a veces no entendían mi llamado ni mi propósito. ¿Y qué crees? Siempre lo he escogido a Él. Porque yo he entendido una cosa desde mi juventud: que nadie puede ser amigo del mundo y de Dios al mismo tiempo. Tienes que escoger. Amén. Es difícil, no podrás, porque quedarás mal con uno, dice la palabra, o quedarás mal con otro. Nadie le puede servir a dos señores. Y en este tiempo la iglesia cristiana está bailando con las dos cosas. Y por eso es tan importante que como padre de familia te definas. ¿A quién quieres tú mostrarle a tus hijos más? Si a Dios en tu vida y los valores de su palabra, o las cosas del mundo. Porque ahora la mayoría de jóvenes que no creen en Dios, no es porque no les enseñaron sus padres que hay un Dios, sino no se lo modelaron en su casa, con sus acciones, con sus decisiones, con lo que ellos ven hacer. Por eso es tan importante que seamos coherentes y les enseñemos a nuestros hijos que verdaderamente sí creemos en Dios. Amén. Dios estaba con él. José pasó por diferentes circunstancias, pero él permanecía pegado a la palabra de Dios. A veces nos amargamos por las pruebas de la vida y comenzamos a dejar una vida de devoción de Dios. Nos empezamos a enfriar por dentro porque creemos que Dios nos abandonó. Pero déjame decirte, reconoce el Espíritu Santo en tu vida. Abre tu corazón, comienza a orar en tu intimidad. Ve a buscar de su presencia y verás que en Él está todo lo que necesitas. Amén. La segunda cosa que Dios le mostró a José es su misericordia. ¿Cuántos quieren la misericordia de Dios? Es tan importante gozar de la misericordia. Muchas veces la justicia de la tierra es injusta. ¿Cuántos han pasado injusticias? Levanta la mano si has pasado sin justicia. Porque muchas veces la justicia de la tierra, vuelvo a repetir, es injusta. Pero ahí es donde Dios nos muestra su gran misericordia. Vamos a pasar procesos y pruebas donde va a haber mucha injusticia, es normal. Es más, en este momento hay muchos prisioneros en las cárceles inocentes, como lo era José. ¿Has orado por la gente en la cárcel? Este es un pequeño paréntesis. ¿Cuántos oran todos los días por los que están en las prisiones? Es algo tan importante orar, porque no todos los que están ahí merecen estar ahí. Y es tan importante orar. Y hay una de las cosas que el Espíritu Santo me ha hablado directamente a mi corazón: es comenzar un ministerio aquí en Modesto de mujeres guerreras y valientes que vayamos a llevar estudios bíblicos a las cárceles. Porque hay muchas mujeres que están ahí, que necesitan escuchar la palabra de Dios. Y vamos a ir. ¿Cuántas se van a apuntar en ese nuevo ministerio que vamos a comenzar? Porque ya Dios no me deja en paz y lo vamos a hacer. Amén. Porque Dios necesita héroes sin reconocimiento ni medalla, pero que realmente quieran hacer la voluntad de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Dice la palabra de Dios que Él siempre nos da misericordias nuevas todos los días. ¿Cuántos necesitan la misericordia de Dios? Todos los días la necesitamos porque seguimos pecando, ¿verdad? Y ya déjate de sentir culpable por lo que pasó ayer. Dios ya te perdonó. Su misericordia te alcanzó, su gracia te abrazó. Y deja de pensar en lo que hiciste ayer, porque Dios es un Dios misericordioso que siempre muestra con nosotros su gracia.
Y muchas veces las circunstancias injustas que tú has vivido, Dios las ha permitido para mostrar su misericordia. Porque a veces Dios no cambia las circunstancias, porque Dios usa esas circunstancias para cambiarte a ti. ¿Cuántos han sido transformados por medio de una prueba? ¿Cuántos su carácter, su persona y su fe ha crecido y ha madurado a través de una prueba? Por eso muchas veces Dios no va a cambiar las circunstancias, porque Dios usa esas mismas para transformarte a ti. No todo el tiempo Dios nos va a arreglar todos los problemas. Él quiere que navegues en ellos, que aprendas, que crezcas, que ores, que lo glorifiques en medio de tu prueba, en medio del fuego, que todavía lo sigas adorando, lo sigas alabando, le sigas hablando a tu familia de Dios en medio que te sientas que estás en el pozo. Dios quiere mostrar su misericordia con nosotros a través de las circunstancias. Por eso debemos de seguir perdonando, porque Dios te perdonó a ti. Muchas veces me han preguntado: ¿cómo puedes perdonar tan rápido y tan fácil? No es que perdone yo tan rápido y tan fácil, a veces es un proceso. Pero sé que debo de seguir perdonando, porque Dios me sigue perdonando y mostrando su misericordia a mí. Amén. Y es bien importante que tú aprendas a mostrar tu misericordia a los demás. José gozaba de esa misericordia, nunca se apartó de él. Por eso él, a pesar de que todos lo estaban traicionando, él seguía manteniendo su corazón íntegro, recto, sano, puro, porque él sabía que él tenía la misericordia de Dios en su vida. Él seguía mostrando su misericordia. Es más, fue esa misma misericordia que le fue revelada a él, que después él pudo perdonar a sus hermanos y a su padre para salvarlos del hambre, porque él conoció la misericordia de Dios en sus procesos. Por eso la gente que no ha tenido procesos es orgullosa, no entiende. Pero la gente que ha sido quebrantada una y otra vez doblega el orgullo, doblega el yo. ¿Por qué? Porque sabe que no somos nada. Amén, que somos de tierra y que nuestro valor único está solamente en Dios y que vivimos solo para Él. Para Él. El orgullo se va cuando reconoces que todo lo que eres se lo debes a Dios. Y verdaderamente José tenía esa misericordia muy revelada. Génesis 39, 20 y 23 dice: y mandó que echaran a José a la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros, de todos los que allí se hacían. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba por nada de lo que le dejaba en sus manos. Diga: wow. El prisionero haciendo la diferencia en la cárcel. El prisionero estando más libre que todos los que estaban ahí. El prisionero era más bendecido que el guardia, porque Dios estaba con él. Porque la tercera cosa que Dios le mostró a José es su favor. Dios le dio favor. Diga: Dios le dio favor. ¿Y en qué casa estás? ¿En qué casa estás? ¿Y cuánto le dan gracias a Dios por el favor inmerecido sobre su vida, que ha transformado su casa de maldición a bendición? Cuando tú tienes el favor de Dios, hace que tú le caigas bien a las demás personas. Si tú eres una persona que sientes que le caes mal a todos, vete a orar y que Dios te cambie, ¿verdad? Esa mala leche, como dice mi esposo que es salvadoreño, por el favor de Dios. Porque necesitan el favor de Dios. En este 24 tenemos que aprender a caminar en el favor de Dios,
¿Cuántos quieren caminar con favor en sus vidas? ¿Cuántos, Yara, quieres caminar con el favor de Dios en tu vida? Porque hay alguien que del otro lado, por ejemplo, ahí está Yara, es una hija de Dios. Yo camino en favor porque sé que hay alguien que me espera del otro lado para bendecirme. Hay alguien que Dios ya va a usar en mi vida para abrirme oportunidades, puertas y bendiciones que han estado cerradas para mí. En este caso era el carcelero. Él ya estaba esperando la llegada de José, porque él era el que le iba a dar acceso. Hay alguien que está esperando para bendecirte. ¿Cuántos lo creen? Yo lo estuviera recibiendo. Que al salir de este lugar vas a recibir una llamada de tu patrón y va a decir: yo no sé por qué, pero te voy a aumentar $5. Yo no sé por qué, pero mira, aquí están las llaves de un carro. Yo no sé por qué, pero te voy a dar el trabajo a ti. Te voy a dar la casa a ti. Te van a hablar lo del préstamo y te van a decir: aprobado está para tu casa. Aprobado está. Lo que creías imposible te lo voy a dar. Está aprobado para tu empresa. Está aprobado para tus siguientes años, para tus siguientes meses, porque es el favor de Dios y las oportunidades de Dios las que te abren las ventanas de los cielos. Mi esposo y yo vivimos gracias al favor de Dios. No hay nada de lo que hacemos que se pueda atribuir a la inteligencia nuestra, porque hemos aprendido desde nuestro noviazgo hasta nuestro matrimonio en este día a que el favor de Dios es lo más importante, lo que nos ha transformado la vida y la vida de mis hijos, su gracia inmerecida. Y por eso es que tú debes de saber que cuando el favor de Dios está en tu vida, aunque el banco diga no, Dios dice sí. ¿Sí o no? Aunque tu cuenta tenga $10, Dios te puede bendecir en un instante y que aparezcan 10,000. Yo lo he vivido. Lo viví cuando mi esposo estaba esperando sus papeles en México. No tenía yo cómo ir para verlo, porque él estaba en Tecate esperando su mica. Y yo viajaba con mis hijos manejando desde aquí, desde Modesto, 12, 14 horas a verlo nomás. Y hubo un momento en mi vida que tenía literalmente $200 para ir a México. Eso no era suficiente ni para la gasolina, hermanos. Y cuando iba a llegar allá, yo sabía que éramos 6. ¿En dónde nos íbamos a ir a meter? No tenía yo a dónde llegar, porque donde él estaba era un cuartito casi cayéndose y no íbamos a caber ahí. Gracias a Dios por ese cuartito, pero realmente él nunca les ha dicho eso. Era un cuartito muy, muy, muy difícil. Y yo no íbamos de una camita para él nada más. Yo no iba a dormir ahí con mis hijos. Pero yo me fui en fe, porque como mexicana y más como cristiana, nada es un obstáculo para llegar a ver a mi amado. Nada era un obstáculo para ir a estar con él, porque yo sabía que Dios iba conmigo, que su misericordia me acompañaba y que el favor de Dios estaba sobre mi vida. Y cuando yo fui en una de esas gasolineras allá por Los Ángeles, nunca se me va a olvidar, en la madrugada paré a echar lo último que traía, y era echar gasolina o comer. Y decidí echar gasolina, porque nada iba a impedir que yo fuera a darle un beso a ese hombre que amo y que mis hijos vieran a su padre. Y cuando llegué a esa gasolinera, abrí la Biblia porque estaba muy quebrantada, porque yo no le había dicho a él cómo estábamos en realidad. Él no sabía. O sea, yo a mi esposo nunca le decía cómo estábamos. Él me decía: ¿estás bien? Perfectamente. ¿Te va a alcanzar? Todo bien. Porque yo nunca he sido una esposa quejona. Por eso ahora que me compre lo que merezco, porque ahora tiene. Amén. Sorry, pero ibas bien, muy bien. No, porque las mujeres que tenemos años de casado los hemos querido hasta cuando no tienen nada, ¿verdad? Y le digo a mi esposo: ahora que está prosperado, ni creas que te voy a dejar solterito, ni que no. Me ha costado una espera de años. Bueno, eso era un nomás anuncio, mujeres, ¿ok? Pero
Pero bueno, miren, estaba ahí triste en el carro. Abrí la Biblia, porque mi Biblia viajaba conmigo. Y en ese momento de quebranto, decir qué voy a hacer mañana, cuando llegue y lo vea y le diga que no tengo ni para el cuarto. Él trabajaba lo que podía en México, pero los pesos no ajustaban. Y abrí la Biblia, así quebrantada, vi la Biblia, o sea, como de esas veces como los cristianos que no tenemos mucha fe ni la conocemos bien, y dices, a ver, ¿qué me habla Dios? ¿Sí, cuándo lo han hecho? Confiéselo, ¿verdad? Entonces lo agarramos como abanico, a ver qué me habla Dios. Así lo literal, porque yo estaba quebrantada, que me diera una palabra. Y cuando la abrí así, entre eso, en ese mismo lugar había $500. $500, billetes de 100. En ese tiempo te estoy hablando, más de 15 años, era un dineral. Yo me sentía millonaria en ese momento. Yo dije, wow, ¿qué? ¿Quién me los puso? Y empecé a pensar quién lo pudo haber hecho. Y llegué a la conclusión que nadie de mis amigos, ni de los hermanos, ni de mi familia tenía dinero. Nadie me lo pudo haber dado, solo el que es el dueño del oro y de la plata, el dueño de todo, vio mi fe y me dio favor para que yo pudiera llegar y tener unos días agradables con mis hijos y su padre. Y eso son los milagros que tú debes de experimentar si tú abres tu corazón a que todo lo que necesitas en tu vida es el favor inmerecido de Dios para que puedas lograr y conquistar todos tus sueños, todos tus anhelos. Es el favor de Dios. Y cuando tú amas el favor y sabes que necesitas el favor, también vas a necesitar el carácter para sostenerlo. Dile a la persona que está a tu lado, necesitas tener carácter, valentía, porque eso sostiene el favor de Dios en tu vida. Porque no fue el don de José lo que lo llevó al palacio, sino su carácter. El don ya lo tenemos. Dile a tu esposo, a tu amado, a tu amada, a tu vecino, ya tienes tú el don. Pero ahora tienes que desarrollar tu carácter. Porque no fue el don lo que, vuelvo a repetirlo, lo que llevó a José al palacio, sino su carácter. Porque lo impresionante de José es que siempre fue dedicado, perseverante, fiel, íntegro, resiliente en medio de las pérdidas y de los problemas. Aún en la prisión seguía sirviendo, dando todo lo mejor de él, liderando, guiando, cuidando, orando por los demás. Él sabía quién él era en Dios. Él no necesitaba la afirmación de ninguno de ellos, porque sabía que tenía el favor de Dios en su vida. ¿Puedes tú seguir liderando, amando a Dios, sirviendo a Dios en medio de los problemas? ¿Te puede confiar a Dios en medio de tu crisis, que seguirás avanzando, que seguirás sirviendo y amando y mostrando el amor de Dios a los demás en medio de las crisis? José lo siguió haciendo, él no dejó. Él era el mismo José del pozo, el mismo José que fue vendido, el mismo José de la prisión, y fue el mismo José cuando llegó al palacio. Porque tenía el carácter que, aunque cuando su vida era caótica, él seguía caminando en favor, en confianza y en fe. Hoy vivimos en tiempos venideros donde vamos a ver muchas crisis a nuestro alrededor. Vamos a ser probados en muchas cosas en nuestra vida. Por eso es tan importante tener el carácter para que Dios nos pueda confiar. Porque también el favor puede ser traducido a tener poder. No es lo mismo tener dinero que tener poder. Cuando un hijo de Dios y una hija de Dios sabe que es favorecido, entiende que tiene poder de influencia. Dile a la persona que está a tu lado, tú tienes poder de influencia. Vamos, díselo. Y si tienes poder de influencia, es más valioso que el dinero.
Pero el poder saca la mejor persona dentro de ti o saca la peor persona dentro de ti. Si no, dígaselo a Hitler. Él llegó a tener poder, ¿y cómo lo usó? Para mal. Pero cuando nosotros como hijos de Dios sabemos que el favor es poder y que somos de bendición y de influencia y nuestro carácter está sostenido en la palabra de Dios, nada de lo que Dios nos entregue nos va a cambiar, porque vamos a seguir de rumbo a la dirección que el Señor nos dio. Amén. José, en vez de amargarse, siguió creyendo en Dios y por eso fue promovido a cumplir su destino total. Escucha esto: tú no vas a esperar a ser promovido para ser dedicado. Al contrario, vas a ser promovido por tu dedicación. Amén. Muchas personas esperan la promoción antes de ser dedicados, pero no vas a esperar a ser promovido para ser dedicado. Al contrario, vas a ser promovido por ser dedicado. Ustedes no esperen a ser dedicados, a ser entregados, a ser de excelencia para la promoción. Hay muchos que en su trabajo dicen: me voy a esforzar cuando me vean. La hermana Joana tiene una pupusería y a lo mejor las que hacen las pupusas dicen: ya viene la hermana Joana, echemos 10. Pero cuando no está la hermana Joana, echen una, ¿verdad? O usted que trabaja en su empresa dice: quiero que me paguen más, quiero que me paguen más, y solamente hacen las cosas bien cuando los están mirando. No, y aquí en la iglesia también puede pasar, ¿verdad, Yara? Quieren el título, quieren el liderazgo, quieren las ovejas, quieren que les entregue esta plataforma, que créanme que yo no sé por qué la quieren, si aquí causa miedo estar parado, porque le tememos a Dios. Pero quieren las luces, quieren las plataformas, quieren todo brillar, pero no quieren ser dedicados. Estamos viviendo en una sociedad donde todo quieren hacerlo así de rápido, en macro, güey. Hey, 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 dile al que está a tu lado: hey, 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 espera, que lo que yo he logrado me ha costado años, lágrimas, sufrimiento. No lo quieras, hazlo tuyo propio, ¿sí o no? Porque todos queremos una sopa bien rica, bien rápida. Y las sopas que hace mi suegra duran tiempo para cocinarse, no son las mismas que las sopas de Marucha, ¿sí o no? Entonces no hay que esperar a ser promovidos para ser dedicados. Al contrario, vamos a ser promovidos por ser dedicados. Y ese es un principio que José entendió. Él siempre fue dedicado para ser promovido. El mayor éxito, querida familia, de José no fue haber llegado al palacio. Pregúnteme cuál fue el mayor éxito. El mayor éxito de José es permanecer en la presencia de Dios siempre, para poder después salvar a su familia y a todo su pueblo. En el mundo le hubieran dado una medalla por ser el gobernante, le hubieran dado un reconocimiento porque logró ser rico y millonario. Ahorita no ven, todos quieren ser ricos y millonarios, ¿sí o no? Shortcuts para las carreras. Te ofrecen en Facebook: paga $500 y te enseñaré cómo ser un inversionista millonario. Y después el pobre que pagó $500 tiene $500 menos para invertir. Pero todos piensan que rápido se pueden hacer ricos y millonarios, ¿sí o no? Todos. There's no shortcuts for the best things in life. Tienes que sudarle, tienes que entrenarte, tienes que ser dedicado y tienes que ser excelente. Pero el mayor éxito de José no fue haberse hecho rico y millonario e influyente, fue haber permanecido en el propósito de Dios para después salvar a su familia y a todo el pueblo de Dios. Por eso Dios le da poder e influencia a aquellos que permanecen pegados al corazón de Dios. ¿Quieres más dinero? Sí, hay que anhelarlo también.
Pero lo que debemos de anhelar más es permanecer en la voluntad de Dios siempre. Porque ahí es donde vamos a marcar verdaderamente la diferencia. No solo nuestra familia, no solo nuestras generaciones, sino en todos los que nos rodean. Amén. ¿Cuántos anhelan tener más favor de Dios en su vida? Dios está buscando a mujeres y a hombres, jóvenes y niños, que digan: Señor, aquí estoy. Te reconozco que no puedo hacer nada sin ti. Reconozco que necesito tu presencia. Porque muchos de ustedes en este momento están pasando batallas, están pasando crisis, están pasando enfermedades, escasez financiera, están pasando tal vez problemas en su hogar, problemas con sus hijos. Y Dios quiere que tú te conviertas en un héroe. Que en este momento tengas tú el corazón de campeón y le digas: Señor Jesús, aquí está mi vida delante de ti. Y quiero verdaderamente entregarte todo a ti. Quiero verdaderamente que mi corazón sea conforme al tuyo. Que mi corazón reconozca siempre estas 3 cosas que José reconoció: tener a Dios siempre como su mejor amigo, tener la misericordia de Dios y gozar de su favor.